Muchas gracias por tus palabras, Rubén. Muchas gracias a ustedes por venir. Muchas gracias a los que están conectados también. Y bueno, como siempre, tremendamente agradecido. Además, esta es una oportunidad para tratar temas que son temas escabrosos, temas difíciles, que son de primera plana o deberían estar en la primera plana. Cuando Ben me propuso esto, hablar del sistema penitenciario, me pareció espectacular, porque poco se habla de esto. Están todos pensando en la reforma del CFP, en aquello, en el homicidio, en la rapiña, pero el sistema penitenciario es fundamental. La génesis de todo lo malo que nos está pasando está en el sistema penitenciario. Sin embargo, ahora vamos a ver cómo es un tema aletargado, o que se prefiere no hablar, o que se prefiere no hablar y sobre todo se prefiere no gastar en eso, ¿no? Porque las cárceles es fundamental, que se cumpla el artículo 26 de la Constitución, que sea para regenerar a los internos y para la profilaxis del delito, ¿no? Sin embargo, vemos que son escuelas del delito, universidades del delito, y parecería que no hay recursos para eso. Parecería que no hay recursos para eso. Los políticos viajan en primera clase a Dinamarca a ver si la torre del 4 es igual allá, pero no hay plata para dejarse. Hay muchos aspectos, ¿no? Y las opiniones son opiniones jurídicas, no estoy dando opiniones políticas, ¿no? O sea, porque ya vemos que han pasado partidos y los problemas estructurales no se resuelven. Por lo tanto, hablar del sistema penal y del sistema penitenciario en Uruguay es inevitablemente hablar de algo que duele, ¿no? Porque es referirse a un capítulo del Estado de Derecho donde la distancia entre lo que dice la Constitución o lo que promete el artículo 26 y lo que ocurre en la realidad cotidiana se ha vuelto francamente intolerable, y además hay una distancia enorme entre lo que dice la Constitución y lo que ocurre en la realidad. Por eso todos escuchamos casi todos los días decir, no, porque la ley dice tal cosa. Vieron ahora, por ejemplo, el caso de Moisés, no, porque el artículo 26 dice tal cosa. No, y yo siempre digo, cuidado con lo que la ley dice. Cuidado con lo que la ley dice. Como un ejemplo siempre gracioso, la Constitución española de 1851, creo que en su artículo primero decía que los españoles son todos sanos, buenos y limpios. ¿Me explico? O sea, una cosa es lo que dice la letra fría de la ley y otra es la realidad, ¿no? Entonces, me pareció buenísima esta idea de 2020 examinar el estado actual del sistema penal uruguayo, la reforma procesal del 2017, su deformación posterior y los proyectos de reforma que hoy están sobre la mesa. Como también abordar el sistema penitenciario con datos duros, recientes, que conviene mirar de frente. Y en tercer lugar, algunas reflexiones sobre el impacto social, ¿no? De ambos sistemas, porque nada de lo que ocurre en los juzgados penales o detrás de los muros de las cárceles se queda ahí. Todo se proyecta tarde o temprano sobre la sociedad que, como vemos, lo permite y lo padece. Es decir, creo que la opinión nuestra, de casi todos los que estamos acá, es que Uruguay tiene hoy un sistema penal que ha sido sometido a tantas reformas contradictorias que ha perdido su coherencia interna. Y un sistema penitenciario que el propio Estado, por boca de sus máximas autoridades, reconoce que no rehabilita. Y ambos hechos, lejos de ser problemas técnicos confinados al gremio jurídico, constituyen una de las violaciones más sostenidas y silenciosas a los derechos humanos. Por lo tanto, el sistema penal uruguayo, en el marco constitucional del artículo 26, que es una norma que debería iluminar a todo el sistema, ¿no? El artículo 26 de la Constitución de la República establece en su segundo inciso que en ningún caso se permitirá, y se lo leo textual, en ningún caso se permitirá que las cárceles sirvan para mortificar
y que en ella solo se buscará la reeducación, la actitud para el trabajo y la profilaxis del delito. Es decir, es una norma que tiene más de un siglo de antigüedad, escrita por constituyentes que ya entendían algo que a veces hoy se olvida, que la pena privativa de la libertad no es una venganza, no es un castigo, sino un instrumento al servicio de un objetivo reintegrador. Conviene comenzar por aquí porque cualquier discusión sobre el sistema penal y sobre el sistema penitenciario tiene que medirse con esta vara, ¿no? Que no es una venganza la pena, el Estado no puede impartir venganza. A veces se tiene que medir con esta vara, pero porque no contra la opinión pública del momento, no contra la coyuntura electoral, no contra el último titular alarmante, contra el artículo 26, y la pregunta incómoda es, ¿estamos cumpliendo con el mandato constitucional o lo estamos violando todos los días en cada cárcel del país? Para esto hay que entender esta reforma que hubo en el 2017, del modelo inquisitivo al modelo acusatorio, ¿no? Que tanto se ha hablado en los informativos. El sistema procesal penal vivió como todos ustedes saben, el 1 de noviembre del 2017, una de las transformaciones más profundas de su historia, ¿no? Ese día entró en vigencia la ley 19.293, el nuevo Código del Proceso Penal, que abandonó el modelo inquisitivo, en el cual el juez era el que investigaba. El juez investigaba y el juez fallaba, es decir, emitía sentencia. Era un proceso todo por escrito y que rigió desde 1889, cuando se aprobó el Código de Instrucción Criminal en 1889. En 1980, el Consejo de Estado, para los que son jóvenes, el Consejo de Estado era el parlamento de la dictadura, ¿no? Conformado por civiles y militares, aprobó el Código del Proceso Penal de 1980, que empezó a regir el 1 de enero de 1981. Un código que fue aprobado por el Consejo de Estado, fue promulgado por el entonces presidente Aparicio Méndez. Los más jóvenes capaz que nunca lo sintieron nombrar. Y empezó a regir el 1 de enero del 81. Y tenía como novedad que desaparecía el juez de instrucción. El mismo juez que recogía la prueba, que conocía las primeras instancias del delito, era el mismo no quiere decir el mismo Juan Rodríguez, no, pero sí el mismo juez. Pues se podía jubilar y el otro. El mismo juez que terminaba emitiendo sentencia. El Código de 1889 tenía un juez de instrucción y un juez de juicio. Ahora lo vamos a ver cómo ahora se volvió a eso. Ahora se llama juez de garantía y juez de juicio. Y la diferencia, volviendo al tema, la diferencia no es meramente técnica. En el sistema anterior, el juez, en el CPP del 80, el juez era el que investigaba y quien emitía sentencia. Concentraba funciones que en cualquier sistema garantista deben estar separadas. La defensa se enfrentaba a una estructura en la que dos órganos del Estado, el juez y el fiscal, jugaban del mismo lado y era muy difícil poder incidir, ¿no? El nuevo código rompe con ese esquema. La investigación ahora queda a cargo del fiscal, que es el que acusa, y el juez, desde una posición de equidistancia, garantiza el debido proceso y juzga. O desde una posición que debería ser de equidistancia.